Vamos a orar. Damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu fidelidad tan grande, Señor. Gracias. Hoy te pedimos sabiduría, revelación, Señor, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Reclamamos que esta semilla no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibimos esta palabra, esta semilla, y declaramos que fructificará al 100%. Somos terrenos fértiles, Señor, que recibimos esta semilla. Declaramos que movemos montañas a través de la fe que germinará en esta semilla, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Maestro, y como siempre, tú nos diriges en este lugar. Espíritu Santo, gracias. Amén. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa presentarte aprobado? Una persona que conoce. ¿Aprobado qué? En las escrituras bíblicas. Por ahí, en la 2 Timoteo, si más no recuerdo, viene una parte. ¿No está Michelle para que me ayude? Por ahí en 1 Timoteo capítulo 2, según yo, le da una instrucción el apóstol Pablo a Timoteo. En la 2 Timoteo 2 dice, carta primera de Timoteo dice, que nadie tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4:12. Primero Timoteo 4:12. Muy bien, gracias, hermano. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. En edad era joven este hermano Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? ¿Y a quiénes? A los creyentes. Ejemplo debe ser, o le dijo el apóstol Pablo, que sea Timoteo ejemplo en palabra en primer lugar. ¿Qué significa? Que conoce la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero también en conducta, también en qué, en amor, espíritu, pero también en fe. A pesar de ser joven en su edad, Timoteo tenía que ser un joven que moviera montañas a través de la fe, que le hablara enfermedades y comenzaran a suceder milagros. Era lo que este hombre le pidió el apóstol Pablo a Timoteo. No sé, un poquito para acá. El apóstol Pablo a Timoteo le pidió eso, ¿verdad? Pero significa ser ejemplo en fe y en palabra que conocemos, no que ignoramos. Es importante entender eso. No podemos ignorar las escrituras. No podemos errar a través de la ignorancia en las escrituras. Debemos de conocerlas. Por eso estamos dando esta serie que se llama Los manuscritos, o origen de los manuscritos. Hoy vamos a empezar con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que regularmente aplicamos los creyentes, y también algunos leemos el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es donde viene la revelación y viene el origen, en pocas palabras, de los hijos del Dios viviente. Ahí inician los hijos de Dios. Comienza el nuevo nacimiento espiritual a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y comienzan las nuevas creaciones de Dios, en la nueva creación de Dios en el nuevo pacto. En Adán todos son muertos espirituales, mueren por el pecado, y ahora somos renacidos de semilla incorruptible por la palabra de Dios. Comienza a surgir este gran personaje que es el parteaguas de todos los tiempos, Jesucristo. Surge Jesucristo por primera vez aproximadamente en el 30. En el 30 después de Cristo surge y opera este personaje llamado Jesucristo, el Redentor de la humanidad.
el Salvador de la humanidad, el que vino y dio su vida y se derramó su sangre por la humanidad, no por una religión, sino por la humanidad. Entonces, era un hombre por los judíos a lo mejor perseguido y odiado, porque creían que era de dudosa procedencia, que no era el Mesías. Cuando él se para en Lucas capítulo 4, miren, Lucas capítulo 4, el Señor Jesús se para y dice estas palabras en la sinagoga, en el versículo 16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué leía el Señor? Dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable, es decir, el año de jubileo. El año agradable es el año de jubileo. Significa que de ahí en adelante iba a haber gozo, paz, iba a haber una vida abundante y todo ello, ¿me entienden? Pero es importante entender algo importante. Jesucristo, a pesar de ser el Redentor de la humanidad, a pesar de ser Dios mismo, se encarnó y vino en una virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo en ese vientre. Ella, siendo virgen, concibió del Espíritu Santo. Nuevamente empezamos un nuevo ciclo y una nueva era en Cristo Jesús, y se le denominó nuevo pacto. Vamos a Mateo. ¿Por qué se le denomina nuevo pacto? Vamos a Mateo capítulo 20 y tantos, 26 por ahí. Creo que es en el 20. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. Iniciamos un nuevo pacto hecho por Dios en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para la humanidad. Es un pacto que hizo Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Por eso se llama nuevo pacto. El Mesías era alguien que no era esperado, o más bien era muy esperado por los judíos, pero cuando vinieron no le recibieron. No creyeron en él, en pocas palabras. Y sabe que era una época, en esa época de nuestro Señor Jesucristo, en el año, poquitos años antes de la venida del Señor, realmente el pueblo de Israel vivía en una época en que estaban ansiosos y deseosos por la venida del Mesías. Para ellos el Mesías era alguien que venía a librarlos de la opresión de los ejércitos enemigos que habían invadido Israel y estaban bajo el dominio en esa época de los romanos, anteriormente de los griegos, anteriormente de los persas, anteriormente de los de Babilonia. Cuando cayó el último rey de los reyes, de los tres principales reyes de Israel, porque hubo varios reyes, pero tres principales, era Esaú, David y Salomón. Después de la caída de esos reinos, se vino abajo Israel y ya no pudo levantarse. Y fue un pueblo oprimido, siempre por pueblos enemigos, nunca dominaba. Al contrario, en la época del rey David, era un pueblo prominente, de gran auge
y con un poderío y majestuosidad que tenía. ¿Y sabe por qué? Porque usted veía el principal de ellos, que era David, era el principal adorador del Dios viviente. Entonces era un pueblo de gran auge. Sin embargo, antes de la venida de nuestro Señor Jesús había siempre, después del cautiverio que ellos tuvieron, del cautiverio en Babilonia, y posteriormente siempre ellos anhelaban la venida de ese libertador. En un momento dado creyeron que Moisés era el libertador, pero ellos esperaban a un segundo Moisés, es decir, a Jesucristo, que viniese a libertarlos así como lo libertó Moisés de la opresión de los egipcios. Sin embargo, no era la función de libertar que iba a venir a dar Cristo Jesús. La libertad que él venía a dar era con respecto a libertad espiritual, ya no ser más esclavos del pecado, ¿me entiende? Y si no eran esclavos del pecado, por consecuencia el pecado traía maldición de pobreza, enfermedad, corta vida, problemas familiares, y todo ello traía el pecado. Pero Jesús venía a librarnos de la opresión precisamente del pecado que cargaba, que era una carga para la humanidad. Por eso Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, cuando vienen a Jesús, descansamos de las cargas que tenemos. Entonces no era un libertador físico o un rey físico que venía a derrotar a los ejércitos enemigos. Al contrario, venía Él a libertarnos, darnos una libertad espiritual. Sin embargo, esa libertad espiritual también traía, obviamente, libertad física. Porque esa libertad espiritual traía también que somos libres de enfermedades. ¿Cuántos milagros no vimos de Jesús? Mujeres que habían sido atadas por Satanás. Una mujer que en Lucas capítulo 13, que estaba encorvada y en nada podía enderezarse y tenía 18 años cautiva y oprimida por Satanás el diablo, por un yugo. Sin embargo, Jesús la libertó a esa mujer. Entonces entramos en este nuevo pacto en Cristo Jesús, el libertador. Sin embargo, los judíos no le reciben. Para ellos, lo que se pronosticaba del Mesías no cumplía las expectativas Jesús, según ellos. Pero ellos no entendieron el reino de Jesús, porque mi reino no es de este mundo, Él lo dijo. Sin embargo, el reinado de Él provenía de lo celestial. Pero sin embargo era para establecerse aquí en lo natural. Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Mateo capítulo 12, ciertamente ha llegado a ustedes un reino, el reino de Dios. Sin embargo, Él vino a establecer el reino y a traerlo con autoridad. Obviamente que si lo liberaba de un yugo espiritual, significaba que podían dominar a Satanás, y al dominar a Satanás significa que usted podía dominar las circunstancias. Si venía un ejército opresor contra el pueblo de Israel, un ejemplo, los romanos que estaban dominando, a través de la fe, los primeros cristianos, ¿qué hacía Satanás a través de Nerón, por ejemplo? Nerón, ¿qué hizo? Persiguió a los cristianos. Y hubo otro peor todavía que Nerón, por allá en el 97, 95, por ahí, llamado Domiciano. Ese rey Domiciano, creo que le decían la bestia, porque era tan brutal en la persecución a los cristianos. Era el que no nada más instauró, sino también a las personas los metían como chimpancés en un circo. ¿Sabe cómo chimpancés en un circo? Sí, pero cortados en pedacitos para que se los coma el león del circo. Así echaban a los cristianos en el circo romano. Eran cirqueros nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y lo digo con todo respeto y dolor, porque ellos sí pagaron el precio. Y ahorita nosotros vivimos felices a causa de ellos, esos mártires. ¿No entiende? Es decir, los primeros cristianos de la iglesia primitiva pagaron el precio. ¿Para qué? Para que usted en esta época, que ya tiene el evangelio totalmente depurado, totalmente revelado, usted pueda vivir la vida que dejó Jesús. He venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para que tengan vida y tengan abundancia.
dice en el idioma griego. Por eso ellos sufrieron para que usted no tenga que sufrir. ¿Está entendiendo? Ellos pagaron el precio. ¿Cuál es la persecución? La persecución ha cambiado de etapas. La persecución en el Viejo Testamento era que los metían en el circo romano, los mataba. A los ancianos, como el apóstol Juan, ¿por qué cree que no lo crucificaron ni lo echaron en el circo romano? ¿Por qué cree usted? En primer lugar, porque era un anciano. Los ancianos cristianos no los llevaban a la cruz ni los echaban al circo, solamente los exiliaban. Pero también porque este hombre era un hombre que le creyó a Jesucristo. Fue uno de los discípulos que vivió más tiempo sobre la tierra. Por eso también no lo mataron. Sin embargo, él escribió el Apocalipsis y el libro de Juan cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos. Entonces hubo personajes, se derramó sangre para que esta Biblia llegue a nuestras manos y pues nosotros podamos disfrutar de su lectura y disfrutar de lo que ella nos da, la palabra de Dios. Disfrutar y entender que Jesús llevó la enfermedad para ahora decirle al cáncer, cáncer, salte. Entender ahora a través de estas sagradas escrituras que lo que dijo el apóstol Pablo 2 Corintios 8:9, que Él se hizo pobre, Jesús, llevando toda maldición en la cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos a través de la maldición de la pobreza que le cayó en esas 3 horas de tinieblas en la cruz del Calvario. Eso no lo alcanzaban a vivir nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Sin embargo, nosotros lo podemos disfrutar. Hubo derramamiento de sangre, no nada más de Cristo, sino de los hermanos de la iglesia primitiva. Por lo tanto, no debemos menospreciar lo que ellos nos dieron a entender, lo que Dios nos dio a entender a través de lo que está escrito. Por eso estamos analizando los manuscritos, precisamente para entender qué es lo que sí viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. A muchos les cae pesado. Leí Mateo 17:21 y por ahí algunos sobresaltaron y se asustaron. Sin embargo, de repente para unos es fuerte y pensarán, le está quitando la palabra. No le estamos quitando. Estamos diciendo que ese manuscrito simple y sencillamente venía de lo que Erasmo de Rotterdam recopiló del idioma griego y que es mucho más posterior su fecha a los manuscritos que están en Alejandría, de donde proviene la nueva versión internacional que tiene nuestra hermana y algunos de ustedes también. La nueva versión internacional no trae Mateo 17:21. Por consecuencia, no es un texto bíblico que viene dentro de la escritura normal, sino al margen. Usted entienda eso. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y de qué me sirve entender que no viene Mateo 17:21 que dice que Jesús, según dijo, este género no sale sino con oración y ayuno? Hablando de un demonio que estaba dentro de un joven que estaba lunático y totalmente posesionado por ese espíritu. ¿De qué nos sirve conocer eso? Usted preguntará, o preguntarán nuestros amigos de internet. Claro que sí nos sirve entender que ese texto bíblico no viene a raíz de que analizamos que ese texto bíblico se contradice a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, según Marcos 4 dice que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra y crece es la mayor de los árboles o de las hortalizas, en las cuales inclusive llegan las aves y ponen sus nidos. Eso es la fe de Mateo 17:21 que nos quiso dar a entender Jesús diciendo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, que es el más pequeño, pero esa semilla la siembran en su corazón y crece, entonces cuando crece ustedes podrán echar fuera un espíritu inmundo de un endemoniado. Eso nos dijo Jesús. Pero de repente dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, es decir, diciendo, este demonio si no salió fue porque realmente no ayunaron ni oraron. En conclusión, hacen a un lado la fe por el ayuno y la oración. Pero ya analizando los manuscritos nos damos cuenta que ese texto bíblico no viene. ¿Y de qué nos sirve a nosotros saberlo? En primer lugar nos sirve porque
Muchas personas se han muerto porque los hermanos no habían ayunado, por lo tanto no fueron a orar por ese enfermo. Hay personas que se han muerto. Una vez iba a orar por un que era padrino mío cuando estaba antes en otra religión, era mi padrino. Pero no fui a orar por él hasta que no me aprendiera una alabanza y fuera y la tocara por él y después lo ministrara, bien ayunado. Y se murió y se fue al infierno por culpa de eso. ¿Está entendiendo? Muchos se han muerto a causa de que si no van ayunados, y aparte otro que se ahorcó porque no cumplió con el ayuno de los 15 días, un hermano en la ciudad de Los Mochis se ahorcó, apareció ahorcado en un árbol en el Fuerte, Sinaloa. Es importante entenderlo, qué debemos hacer y por qué debemos escudriñar los manuscritos y conocerlos, hermanos. Hay muchos cristianos, muchas iglesias cristianas, hay mucha con multitudes, pero multitudes enfermos, multitudes que se están muriendo continuamente. ¿De qué sirve la religión cristiana? ¿De qué sirve instaurar mandamientos humanos, reglas humanas, donde le han puesto, por ejemplo, el velo a la mujer, el que no se pinta, etcétera? ¿De qué han servido si se están muriendo continuamente en esas iglesias? Dígame usted. Y yo lo digo en amor. Lo digo para corregir a estas personas y puedan alejarse de esos lugares y puedan ser restaurados en el conocimiento de su palabra. La verdad es un dolor que siento en mi corazón respecto al mismo pueblo de Dios, no nada más al mundo que está sin Cristo, sino al mismo pueblo de Dios sin conocimiento. Es una tristeza ver hermanos pastores que han muerto a corta edad. ¿Por qué se murió? Porque Dios se lo llevó. La clásica salida que denota totalmente ignorancia en las Escrituras. Sin embargo, estamos aquí nosotros con la finalidad de poder restaurar a esas personas en amor, al que se quiera dejar instruir y corregir. Y a los que no, en amor, los vamos a acompañar a la tumba. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que menos queremos es que se vayan a corta edad, que mueran a corta edad, no queremos. Por eso es importante analizar lo que está escrito. Ahora determinemos que Mateo 11:26 no existe, hay que ver por qué no existe Mateo 11:26 en la nueva versión, Marcos 11:26, ¿verdad? ¿Por qué no existe en la nueva versión internacional? Es importante. Muy bien, como cada domingo les doy una herejía nueva, hoy les voy a hablar del docetismo, los docetas. ¿Quiénes son los docetas? Mire, cuando se instituye, el nuevo pacto, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento en la actualidad? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comenzó? Estaban los discípulos con Jesús, la mayoría presenciaban los hechos de Jesús, milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús sanó a los leprosos. Jesús sanó al ciego. Jesús levantó al paralítico. Jesús resucitó al muerto. Todos eran presenciales, testigos presenciales. Los discípulos, ¿de quiénes más? Los discípulos de algunos discípulos. Por ejemplo, Marcos, creo que Marcos no es discípulo de Jesús, pero él se le atribuye el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos era un discípulo de ¿quién? De Pedro. ¿Me está entendiendo? Él, y en algunas cartas paulinas podemos decir que el apóstol Pablo directamente a lo mejor no fue un apóstol de Jesucristo ni anduvo con Jesús viendo los milagros. No presenció los milagros, pero sin embargo instituyó la doctrina para la iglesia del nuevo pacto. Entonces, los evangelios llegan a través de los hechos de Jesús, de los que andaban acompañándole, y ellos obviamente, había unos extractos de manuscritos que ya no existen en la actualidad, que le llamaron fuentes Q. Q viene, fuentes Q se le denomina en el alemán es Quelle, algo así la palabra Quelle, y significa, ahorita les voy a decir qué significa, no recuerdo muy bien. Las fuentes, significa fuente significa, por eso se llama fuentes Q. Viene del alemán Quell, que significa fuente.
Es una fuente de la cual se tomaron los manuscritos para formular una parte del Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo, excepto el de Juan. Ahorita había pequeños extractos de manuscritos, pero aún así la iglesia en el primer siglo o los primeros años antes de las cartas paulinas vivía porque por los hechos y las tradiciones orales. Cuando hablo de tradición estoy hablando costumbre, pues la costumbre oral de que Jesús echaba fuera un demonio. ¿Y cuántos saben que él envió a sus discípulos también a echar fuera demonios? Mateo capítulo 10. Entonces, Mateo capítulo 10 versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense bien. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, a él sí se le atribuye el libro de Mateo; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, dice cananista ahí, no es, aunque yo concuerdo más, es cananita, ¿verdad? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cuántos Santiagos se mencionan ahí? 2 Santiagos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eran los testigos presenciales de los hechos de Jesús. Eran los testigos presenciales. Sin embargo, con ellos andaban otros. ¿Cuántos saben que andaban otras personas también? Con las multitudes, viendo los milagros, también andaban otras personas. Obviamente andaba Marcos, fue inclusive discípulo directo de Pedro, del apóstol Pedro. De tal manera que usted puede encontrar que en esa época a lo mejor no había un libro completo como el de Marcos, que fue el primer libro. No estaba completo narrando todos los hechos de Jesús, ni las historias de Jesús, ni los dichos de Jesús. Solamente era de manera oral, de lo que ellos aprendían. Por consecuencia, si estaba Jesús como maestro enseñando al frente, ¿qué hacían los que estaban sentados? A lo mejor gran parte de ellos escribían. ¿Cómo predicaban Jesús? La mayoría concuerda que el 90% de sus predicaciones eran en arameo, galileaico o galileo, arameo galileo, que se hablaba en la zona de, por ahí, Belén, toda esa zona de Galilea, se hablaba ese idioma arameo, y la mayor parte de sus predicaciones fueron en arameo. Sin embargo, Jesucristo sabía griego, ya lo vimos, ¿verdad? Obviamente porque era un idioma de intercambio comercial, era como más o menos el inglés en esta época. Hablaba inglés y también hablaba el hebreo antiguo, aunque en menor porción. Dicen que se hablaba en esa época, casi no se hablaba, ya casi había desaparecido, solamente en algunos manuscritos estaban en hebreo. De tal manera que ellos gran parte de lo que citaban del Antiguo Testamento lo citaban en base a la Septuaginta griega, no necesariamente al hebreo. Y también utilizaban otros escritos que se llaman los Targum, que son escritos, traducciones directamente del hebreo al arameo, hoy la Pechita, Antiguo Testamento. De tal manera que esos textos bíblicos los citaban continuamente en la sinagoga. Y las predicaciones de Jesús, regularmente se dice que utilizaban mucho los escritos en arameo, es decir, los Targumín. Todo el Antiguo Testamento lo citaban, todo lo que Jesús citaba en Lucas capítulo 4, donde citó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido. Tomó lo que había dicho Isaías, pero la mayoría concuerdan que eran los escritos que estaban en arameo en esa época. Aunque en la sinagoga todavía los fariseos, los escribas, doctores de la ley, regularmente citaban el Antiguo Testamento en el hebreo antiguo. Muy bien, entonces empieza Jesús a hacer milagros, empiezan los discípulos a escuchar y a conocer la historia, y ellos a retransmitirla a otros. Inclusive comienzan a operar ellos como operó Jesús. Como Jesús sanó y echó fuera a un demonio de un joven,
¿Y ellos qué les dijo? Ustedes echen fuera demonios, yo les doy autoridad. Ustedes sanen toda dolencia. Jesús los instruyó no nada más en palabras, sino físicamente. Es decir, no nada más en teoría, sino en práctica. Él los instruyó y los envió. De repente regresaron que no podían echar fuera un demonio, ¿recuerdan? Entonces dice, generación incrédula, bola de incrédulos. Imagínense que nos diga así a nosotros. Algunos sí, de repente. Bola de incrédulos, no han creído que por mi llaga son sanos. Bola de incrédulos, no saben que yo llevé la pobreza para que sean ricos. Entonces, digo, no hablando en palabras fuertes, pequeños grupos de incrédulos, ¿cómo no creen que yo llevé toda enfermedad para que ustedes reciban la sanidad? Hablando suavemente, ¿verdad? En amor. Aunque a los fariseos dice que les hablaba muy fuerte, no a las multitudes. Usted cuando encuentra la frase generación de víboras, y muchos pastores se lo aplican a la iglesia, está incorrectamente aplicado. Nunca se refirió a sus discípulos, nunca se refirió a las multitudes que lo seguían con la finalidad de recibir un milagro. Nunca se refirió a las multitudes. Léalo, Mateo 19. ¿A quién se refiere generación de víboras? Se refiere a los fariseos, que estaban en contra, ¿qué? Del reino que había sido establecido por Jesús en la época que Él vino a la tierra. No se refería a las multitudes, nunca usted, y si me trae un texto bíblico le doy 1,000 pesos. Si usted me trae un texto bíblico donde a las multitudes le dijo generación de víboras, no se lo va a encontrar, solamente a los fariseos, escribas y doctores de la ley, que estaban en contra del reino que había establecido Él aquí, que era un reino con poder y autoridad para echar fuera toda obra de Satanás. Es decir, todo aquel que se opone al reino de Dios, todo aquel que se opone a que el reino de Satanás sea echado fuera, podía denominarse a alguien como generación de víboras. Pero eso trae una trascendencia anterior a ser generación de víboras. Generación viene de gene. Gen es simiente o semilla. Está diciendo, ustedes son descendientes de la víbora o de la serpiente antigua que se llama Satanás, el diablo, porque están en contra de establecer el reino. Ustedes recorren cielo, tierra y mar para hacer un prosélito. ¿Qué les dijo Jesús? Pero cuando lo traen ustedes los hacen más hijos del diablo que la de esta. Así dijo Jesús. ¿Sí o no dijo Jesús eso? ¿Por qué hijo del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque ellos se oponían al reino y al establecimiento de echar fuera a Satanás aquí en la tierra. El establecimiento del reino, decía, Jesús sanó a alguien en el día de reposo, aquella mujer encorvada en Lucas capítulo 13. Pero ¿por qué Jesús andas haciendo esas obras, sanando en el día de reposo? ¿Qué no ves que en el día de reposo es sagrado y no debes de hacer esas cosas? Nadie debe trabajar en el día de reposo. Jesús, ¿por qué lo haces? Y Jesús les contesta, es que el Señor es el Señor del día de reposo. En conclusión, en el día de reposo las obras de Dios debíamos hacerlas. Y no nada más en el día de reposo, sino todos los días. ¿A quién se refería? A los fariseos, escribas y doctores de la ley que se oponían al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esta enseñanza que estamos dando no es para que usted corra con las personas que no creen como nosotros. Hablamos del purgatorio que no era bíblico, ¿verdad? Pero usted no va a ir a predicarle a un católico y decirle, vengo a decirte que tu purgatorio no existe, hermano, así es que te vas a ir al infierno y ya ni una misa te va a salvar. Eso no es predicar el reino ni predicar a Jesús para que sean restaurados. Usted le va a decir, hermano, te vengo a predicar de Jesucristo el Salvador y el Sanador, y de que Él trajo el reino para que si tú estás enfermo se manifieste a través del poder del Espíritu, sea restaurado y además puedas irte al cielo cuando partas de esta tierra. Eso es la predicación de Jesús, del nuevo pacto. Si usted les predica diciéndoles, arrepiéntate porque si no te vas a ir al infierno, no es una predicación. Pero todavía, arrepiéntate porque si no te vas a ir al infierno.
¿Y de qué te tienes que arrepentir? Ya no comiences a adorar ídolos ni esos monos de yeso que tienes en tu casa. Esa no es predicación. No son reconciliadores. Dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliación señala atraerlos a Cristo a través de la predicación. ¿Cuál predicación? Lo que predicaba Jesús en Hechos 1, lo que predicaba el apóstol Pablo en el último capítulo de Hechos. Dice que predicaba el reino de Dios y a Jesucristo, no predicaba más. No les decía, no adoren ídolos. Los ídolos no se van a quitar de un lugar mientras no se quiten del corazón. Yo conozco personas creyentes, cristianos en la actualidad, que recibieron a Jesús, nacieron de nuevo y continuaron con su ídolo ahí. Yo nunca se los quité. Y al tiempo ellos dijeron, eso no es bíblico, no es de Dios, por consecuencia yo voy a desbaratar ese ídolo y lo voy a tirar a la basura. Ellos mismos lo quitaron de su corazón. Usted no es quien debe de quitarle de su corazón el ídolo. Es el poder del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento espiritual por la llaga de Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llega el nuevo pacto. Viene Jesús, predica su reino, hace milagros y hay alguien que escucha y ve. Escucha y ve, escucha y ve. Sin embargo, es importante entender muchas cosas en la palabra del nuevo pacto, hablando del nuevo pacto. Instaura y trae el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Aquí está manifestándose el poder del Espíritu Santo en la actualidad. Pero hay oposición siempre a el Evangelio. ¿Está entendiendo? Siempre va a haber oposición. Algunos dicen que había pequeños escritos en arameo, donde los discípulos se sentaban, estaba el maestro predicando y ellos escribiendo lo que el maestro estaba diciendo. Pero esos extractos en arameo ya ahorita no existen, que son las llamadas o denominadas fuentes Q. ¿De qué otra manera llegó el Evangelio a nosotros? ¿Cómo lo formó Lucas? ¿Cómo llegó Mateo a formarlo? Mateo fue un discípulo de Jesús, a lo mejor no se le complicó tanto. Pero Lucas, ¿cómo lo escribió? ¿Cómo escribió el nacimiento de Jesús y todo ello? Pues a través de las tradiciones orales que se venían diciendo, o pequeños escritos que había. Posiblemente Lucas, el médico amado, como dijo el apóstol Pablo, fue con María y la Virgen María le dijo toda la cuestión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por consecuencia hubo una fuente oral y una pequeña fuente escrita, pequeños escritos llamados fuentes Q. O algunos le llaman también tiene por ahí otro nombre, también otro tipo de fuentes. Necesitamos entender cómo llegó a nuestras manos. Sin embargo, los primeros, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, todavía no había nada escrito. No estaban las cartas de Pablo. ¿Qué predicaba la iglesia? Predicaba lo que Jesús había hablado. Cuando citaban el Antiguo Testamento, dando una revelación de cómo impactaba en el nuevo pacto. Ellos ya comenzaban a hablar. El apóstol Pablo comenzaba a hablar y los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos predicaban lo que Jesús había predicado. Y lo que Jesús había hecho, también ellos lo comenzaban a hacer. Y a predicar el reino de Dios y a Jesucristo, era lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces debe entender que hubo un tiempo que no había escritura. Hubo un tiempo, aproximadamente son 13 años, del 33. Regularmente la escritura se atribuye que en el 57 o en el 60. Muchos dicen que en el 57 se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Otros dicen que en el 60 y otros que en el 62. En esas fechas está más o menos. Ahora, del 57 del 30, hasta el 33, ¿cuántos años transcurrieron? Ustedes que es un buen cuentabilletes. 57 menos 33. De 33 para 40 son 7. Aproximadamente, muchos del 60 en adelante, exacto. Entonces, fueron varios años. Uno dice que son 14, otro dice que son 20, pero hubo años que no había una escritura, el evangelio sin escritura. ¿Qué predicaban? Como estaba reciente la muerte de Jesús, predicaban lo que predicaban los apóstoles. El apóstol Pedro a los judíos, el apóstol Pablo todavía apenas ni siquiera surgía. Pablo, Saulo, Santiago, Pedro, Juan, predicaban ¿qué? Lo que Jesús había predicado. ¿Estamos de acuerdo?
pero de manera oral porque no había nada escrito, o sea, no agarraban una Biblia. A ver, abran el versículo en Mateo capítulo 17, versículo 21. No podían decir eso porque ni siquiera había versículos. ¿Está captando? Los versículos fueron mucho más recientes. Luego vamos a ver cuándo se pusieron los versículos. Pero no existían capítulos, solamente existía tradición oral. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó? Y esos pequeños escritos en arameo que posiblemente haya sido una base para predicar ellos. Es importante entender esto. Pero, sin embargo, debemos de entender que no nos vamos a salir del Evangelio, porque muchos dicen, y el apóstol Juan dijo, muchas de las cosas que Jesús hizo no están escritas en estos libros. ¿Verdad que lo dijo? No nos vamos a agarrar en ese texto bíblico para instaurar una doctrina que no es bíblica. Porque una parte, un erudito católico dijo, los cristianos evangélicos, hermanos esperados, nos dicen hermanos esperados, ¿sabían por qué? ¿No? Porque están esperando que nos regresemos a la iglesia católica. Hermanos esperados, no separados, esperados, algunos. Entonces dice, los hermanos esperados dicen que ellos solamente se basan a la Biblia porque es la única autoridad. Dice, ¿en qué te basas, hermano? No, pues si un cristiano viene y te dice, a ver, ¿en qué te basas tú para decir tu doctrina? No, pues en la Biblia. ¿Y por qué en la Biblia? Porque es la única autoridad. Ahora dime dónde está escrito que la Biblia es la única autoridad. Dígame usted. ¿Qué le va a contestar ese hermano católico? Porque hay hermanos católicos muy eruditos y de conocimiento. ¿Qué va a decir usted? ¿Mande? Pues sí, pero él le va a decir, a ver, dígame aquí. ¿Dónde? Es importante entender eso. Él le va a decir, ya sé, te vas a basar a 2 Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios. Pero ahí no dice que es la única autoridad. ¿Y usted como cristiano qué va a hacer? Por eso le estoy enseñando esto. Por eso le estoy enseñando esto para que después va a decir, oye, es cierto, a lo mejor tienen razón. A lo mejor existe el purgatorio, porque acá, pues no está escrito que la Biblia es la única autoridad. Por eso estamos enseñándole a usted. Para este tema yo he escuchado eruditos católicos, eruditos judíos y hermanos cristianos. Esto que esa enseñanza que le estoy dando se la estoy basando en muchos. Porque en el libro de los Hechos narran muchos hombres que no leían la escritura, aún no conocían esto, sin embargo eran temerosos de Dios. Uno era Cornelio, ni siquiera lo había bautizado, no había recibido aún a Jesucristo. Sin embargo, dice que sus oraciones llegaron hasta el Señor Jesucristo. Y no conocía. Y aparte que era romano, ¿no? Era romano, era un romano piadoso. Entonces, mire, la 2 Timoteo 3:16 a lo mejor no nos va a dar luz para responderles a ellos. Pero la 2 de Pedro sí. Vamos a la 2 de Pedro, ¿qué nos dijo el apóstol Pedro? Mira, el primer papa que es tu primer papa para ti, que es el apóstol Pedro, nos dice esto. 2 de Pedro, el apóstol Pedro escribió esta epístola, y en esta segunda epístola de Pedro nos está diciendo en el versículo 16, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas, en primer lugar, ¿no? El apóstol Pedro no habló en base a fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad o majestuosidad del Señor. En conclusión, Pedro está diciendo, yo porque anduve con Jesús, yo te estoy dando a conocer el Evangelio, ¿sí o no? No por una fábula, sino porque lo vi. Yo vi cómo Él se transfiguró. Y Dios nos mostró que Él era el Hijo del Dios viviente. Eso está diciendo Pedro, ¿sí o no? Y luego dice Pedro, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. O sea, él fue un testigo presencial. Estas epístolas de Pedro está hablando de un hombre que vivió. Hemos visto y... Ajá. Te estoy hablando. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, aquí estamos hablando del apóstol Pedro. Está hablando del apóstol Pedro. Sin embargo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 es un escrito de Pablo a Timoteo. No es del primer discípulo. Pablo tiene un apostolado, mas no era de los 12 apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Si no era de los 12 apóstoles, significa que a Pablo de un momento a otro le llegó el evangelio por alguien, no por algo, ¿no? Entonces, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es dada por inspiración, es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre se presente a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, pero no nos está diciendo que la Biblia es la máxima autoridad o la única autoridad, no nos está diciendo en primer lugar, ¿no? Pero, sin embargo, ahora yéndonos a uno de los discípulos que anduvo con Jesús, él mismo nos está diciendo que él nos está hablando de algo que oyó y que vio. Y luego en el versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estaba con él en el monte. 19, tenemos también, fíjese, a pesar de que oyeron la voz, ellos dice, el apóstol Pedro nos aclara. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí nos está hablando que hay una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Que hay una palabra escrita, ¿sí o no? Palabra escrita, pero además dice profética, ¿sí o no? Dice profética. ¿Está mejor que dice profética y escrita? Pero de lo de Jesús no había todavía nada de escritos, hermanos. 2 Timoteo 3:16 dice este erudito católico, no, es que 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada de Dios, se refiere solamente al Antiguo Testamento, porque era lo que hablaban y citaban en esa época. ¿Cuándo se escribió la segunda carta a Timoteo? Por aquí traigo la fecha, no traigo la fecha exacta, pero desafortunadamente no la traje hoy. No la traje, qué pena. Vamos a hacer una comparación de la segunda Timoteo con la carta a los Gálatas. Vamos a hacer una comparación de la carta de Pedro, la fecha en que se escribió, con Gálatas y Efesios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber que cuando Pedro habló esto, si había algo escrito o no. Con la finalidad de saber cuando Pablo habló eso, si había algo escrito o no. Y con la finalidad de saber realmente cuál fue primero y cuál fue después. Es importante entenderlo. Las cartas de Pablo son de los primeros escritos que hubo. Inclusive la de Santiago se considera la primera. 14. Exacto. Algunos antes y otros después. Pero regularmente el primero es el de Santiago. Son 14 y se le atribuyen realmente, algunos dicen que son 13 porque la carta a los hebreos no se le atribuye al apóstol Pablo, por ahí han sacado otra fuente. Muy bien. Entonces, miren, es importante entender esto. El apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, pero ¿cuál palabra profética? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Cuando habla palabra profética más segura, yo concuerdo en esto, en que el apóstol Pedro ya conocía las cartas del apóstol Pablo. Les voy a decir por qué. Si nos vamos, usted me va a sacar por ahí de una, no sé si esa es en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, por ahí, donde dice que los escritos de Pablo eran cartas difíciles de entender. No sé si viene en la primera de Pedro o en la segunda de Pedro, no recuerdo exactamente. Significa que Pedro ya tenía conocimiento, ¿sí o no?
Y vamos a Gálatas, mire, vamos a Gálatas. Es importante irnos a los Gálatas. Significa que ya había un contacto entre Pedro y el apóstol Pablo. Y aquí nos los va a decir el libro de Gálatas. Ya está en Gálatas. Gálatas capítulo 2. Versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Es decir, me enfrenté a él porque era de condenar. Es decir, Pedro tenía algo que le podía hablar Pablo de algo que estaba haciendo mal. Era de condenar Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los escribas, fariseos, los de alguna religión. Mire, para serle muy claro, la mayoría tiene un concepto de que los judíos, el 100% de los israelitas eran fariseos, o el 100% de los israelitas eran saduceos. Había varios partidos entre políticos y religiosos en esa época. Existían los fariseos, usted ya conoce, ¿verdad? Que los fariseos eran sacerdotes, pero del pueblo común, no tenían una alta estirpe. Existían los saduceos, que eran de la alta estirpe y que no creían en la resurrección, ¿verdad? Bueno, los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Existía otro grupo llamado los esenios. En esa época existían también los celotes. ¿Se ha escuchado de los celotes, verdad? Aquellos que venden rico cocidos con chilito, sal y limón. No, esos son los elotes. Se llaman los celotes con Z. Entonces, más o menos esos cuatro grupos existían en la época. Pero estos representaban, ¿qué porcentaje cree que representaban del total de la población judía israelí? El 5%. Es decir, que el 95, el 90, el 95% estaban alejados de Dios. Eran como usted se fuera directamente. Voy a ir a las playas de Acapulco, hermano. ¿Quiénes son los que andan en las playas? Hijos de Dios, realmente creyentes, cimentados en la palabra, que andan paseándose en Semana Santa. Yo he ido en Semana Santa a la playa, hermanos. No se crea. Bueno, entonces, y luego están en una fiesta, pachangueándole todo. ¿Se acordarán de Dios? Digo, Dios, Semana Santa, por eso sé que existen esas cosas. Entonces andamos en Semana Santa en la zona de Mazatlán el año pasado, y andaban a gusto bailando y con un grupo musical y dándole vuelo al hilacha, no sé cómo se diga, ¿no? Entonces, y dice uno, ¿realmente esta gente tiene a Dios? O sea, ¿están aquí por Dios? No, así era en la época de los judíos. Bueno, eso sí, se acuerdan de cierta manera. Entonces, el 95% de los judíos estaba alejado de Dios, ni siquiera estaban en la sinagoga, hermano. No, casi no. Eran los puros hijos de los fariseos, algún grupo. Bueno, entonces, ¿a qué voy a eso? A que de ese 5% aproximadamente 6,000 eran fariseos. Hay que apagar el video y volver a prender. ¿Pero qué tiene que ver desconectar el cable? Hablando del cable del Espíritu Santo, para continuar con la prédica. Muy bien, entonces, es importante entender que debe estar en rojo cuando el fuego descendió sobre los discípulos y se conecten a la corriente del Espíritu Santo y no desconecten esa corriente. Muy bien, entonces el 5%, digo el 95% no creían. El 6,000 de ese 5% eran aproximadamente en la región de Palestina, donde vivía nuestro Señor Jesucristo. Eran más o menos 1,000,000 de habitantes. Entre esos eran 6,000 fariseos,
Saduceos, aproximadamente estamos hablando de, no sé si 600, 800 por ahí. O esenios, más bien eran 400, 600 esenios. De los saduceos, no sé si eran aproximadamente 2000, y el resto eran celotes. En conclusión, la mínima población eran los que estaban acercados a Dios. La mínima población. No eran todos los israelitas. Para que usted se forje una idea realmente por qué la mayoría tenía una necesidad de predicar el evangelio, tanto fariseos, saduceos, como ahora el nuevo grupo que estaba surgiendo, que eran los cristianos, aunque todavía no se les denominaba cristianos a los discípulos de Jesús, a los 12 discípulos, todavía no. Hubo una época en que se les llamó cristianos, y luego lo vamos a ver. Estamos hablando casi en el 70, 70 y tanto, se les denominó cristianos. Los del camino y luego los cristianos, no, por ahí en el 70, después de Cristo, se les denominó cristianos. Entonces, es importante entender esto. ¿Para qué? ¿O por qué le estoy hablando esto? Con la finalidad primero de... Ahorita ya le voy a hablar de la herejía, no vamos a concluir con eso. Surgen los discípulos, ellos predican en base a tradiciones orales, había oposición de los fariseos, obviamente, existía todo esto, y en ese sentido este erudito católico decía, dime si la Biblia es la máxima autoridad. Pero el texto bíblico de 2 Timoteo 3:16 no podía aclararnos eso. Si realmente la escritura que hablaba a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y realmente era algo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿De qué nos estaba hablando? Sin embargo, Pedro nos dice, en 2 Pedro capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, algo así, ¿no? Entonces, pero nos vamos a Gálatas, si realmente había algo escrito que el apóstol Pedro sabía. Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quiénes eran judíos que se habían convertido al cristianismo o a Cristo? Seguidores de Cristo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces ya estaba reprendiendo a Pedro en base a una doctrina, ¿sí o no? ¿Cuál era la doctrina? La salvación a través de la fe en Cristo Jesús. No por las obras de la ley, no por cumplir los 10 mandamientos, no por hacerse la circuncisión, no por ayunar, sino por la fe en Cristo Jesús. Ya existía esa doctrina, por consecuencia reprendió a Pedro, ¿sí o no? Si lo reprendió significa que Pablo ya había predicado el evangelio, que es la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, somos salvos, Efesios 2, versículo 8 y 9, somos salvos por la fe, por gracia a través de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya existían esos escritos, ¿sí o no? Entonces, vamos ahora sí a la 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Me van a ahorcar? ¿Será la persecución o qué? 2 de Pedro 3:15, perfecto. Mire, significa que el apóstol Pedro ya tenía conocimiento, ya me lo terminamos. Entonces sería segunda carta a Pedro capítulo 3, en el versículo ¿qué? 2 de Pedro 3:15, dice: y tened entendido, dice Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjense, ¿está hablando de escrito de quién? ¿Está hablando de las cartas paulinas, sí o no? Significa que la 2 de Pedro, sí o no, se escribió
después de las cartas paulinas, porque ya las conocía Pedro. Dígame usted sí o no. ¿Sí estamos de acuerdo, no, amigos de internet? Tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Qué cosas? De las que estaban ya escritas, ¿sí o no? De la paciencia de nuestro Señor para salvación, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando? De cartas paulinas, pero también de otras escrituras, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que está hablando de otras escrituras, ¿verdad? Cartas paulinas más otras escrituras. Y dice que hay alguien que las tuerce, los indoctos, es decir, los que no tienen conocimiento en las escrituras. ¿Estamos entendiendo? Alguien puede decir, hermano, pero el Espíritu Santo es mi maestro. Estamos de acuerdo que es nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro enseñador y ayudador. Hermano, pero yo no ocupo ni un pastor que me enseñe. Entonces sí está grave en ese sentido, porque Él constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, ¿sí o no? ¿No los constituyó Jesús? Sí. ¿Cuál es la finalidad? De que unos están más preparados que otros, de que unos a lo mejor el Espíritu les ha revelado anteriormente a nosotros cosas que apenas ahora se nos va revelando a nosotros. Es importante entender esto. Entonces hay una palabra profética más segura. Ahora, según de Pedro capítulo 1, dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso incluía ¿a quién también? Al apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos está hablando los escritos de Pablo, nos está diciendo los escritos de Pablo, y luego nos está hablando los otros escritos. ¿Sí o no nos menciona segunda de Pedro 3, 15 y 16? Sí estamos de acuerdo que había cartas ya escritas, ¿verdad? De Pablo, y de que está diciendo que todo que hacemos, a pesar de que todo lo que hacemos o hagamos, tenemos algo más allá de una revelación, tenemos algo más allá de una percepción individual. Porque ninguna profecía es de interpretación privada, lo dice, sino que estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios al escribir esas escrituras, y ya en esa incluye al apóstol Pablo y las cartas del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual Pedro nos está diciendo que hay una autoridad escrita. ¿Sí o no? Está hablando de una autoridad escrita. Anticipado de Dios. Muy bien. Entonces nos está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, pero también nos está hablando de la escritura de las cartas del apóstol Pablo, cartas paulinas, y nos está hablando de la revelación del apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que nos está hablando? Entonces dice que es la palabra profética más segura. ¿Cuál? Las cartas paulinas que están en esa época ya circulando, pero también la palabra profética más segura también es lo que había dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Estaba hablando de toda la escritura que en ese momento ya existía, toda la palabra de Dios que existía ya escrita. ¿Estamos de acuerdo que ya? ¿Ah, sí? Ah, está interesante. ¿Cuál, qué Biblia es? Pero así se llama Biblia, Vida Nueva, la Biblia Vida Nueva. Ah, okay. Aunque hay muchos, ¿cómo le puedo decir? No es que sea definitiva esas fechas. Hay muchas teorías respecto a la descripción de las escrituras. Unos eruditos dicen que en tal fecha y otros dicen que en otra. Entonces nosotros vamos a tratar de ser un poco más ecuánimes en ese sentido. Vamos a hablar de aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, Marcos escribió en aproximado entre el 50 y el 60. El 40 y el 50, creo, si mal no recuerdo. Entonces vamos a hablar aproximado entre 10 años para no hablar de un año exacto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle siempre una holgura. Ese es lo más importante. Entonces, estamos entendiendo que el apóstol Pedro está ratificando que tenemos esa palabra profética más segura, y al decir más segura significa, está asegurando el apóstol Pedro
que es el primer papa católico, diciéndole a los católicos que hay algo que tiene autoridad y está escrito, la palabra de Dios. Ahí les está diciendo, con ese texto bíblico no lo haga para pelear tampoco, ¿no? Ni vaya corriendo con un católico conocedor de la palabra, solamente de manera, con mansedumbre, él le va a estar haciendo preguntas. Dime dónde dice que la Biblia es la única autoridad de Dios, la máxima autoridad de Dios. Ah, bueno, y él le va a decir, usted le va a decir, según Timoteo 3 dices, esa ya me la dijo, el erudito ya me la sé. Significa que está citando el Antiguo Testamento. Bueno, entonces usted se va con Pedro, la segunda de Pedro 1 y la segunda de Pedro 3, 15 y 16, y esas ellos no las tienen contempladas. Muy bien, estamos de acuerdo que sí es la máxima autoridad. Si ahorita hay algunos escritos que no se añadieron aquí, como son las cartas de Bernabé, como es la epístola a la Odisea, la carta a la Odisea, como es la primera a los Corintios, que no se añadió también, la de la Odisea se perdió. Pero si no tenemos esas cartas, pero tenemos lo que está escrito y autorizado como un canon, como una medida, libros que fueron aprobados en base a una medida. ¿Y cuál es la medida? Que fueron inspirados por Dios, que fueron utilizados por la iglesia primitiva, que no contenían herejías. Esos fueron los criterios para autorizar un libro. Primero, que haya sido escrito por los apóstoles. Segundo, si no es por el apóstol directo de Jesús, por un discípulo de ese apóstol, como es el caso de Marcos, que fue discípulo de Pedro. Era una regla o medida para, eso significa la palabra canon, una regla o medida, ¿verdad? Era una regla para medir si era inspirado o no por Dios. Otra segunda era que fueran utilizados por la iglesia primitiva en el primero y segundo siglo. La tercera regla o medida para entender si era inspirado o no era inspirado por Dios era que no tuviera herejías, y que fueran escritos a más tardar al año 100, entre el 60 y el 100 que estamos hablando ahorita, ¿no? Ya escritos después del 100 ya no los autorizaban, sino que realmente eran autorizados los que fueron escritos antes del siglo primero, antes del 100, después de Cristo, y que no contuvieran herejías. ¿Por qué? Porque en la época del apóstol Juan ya existía la herejía de la que les voy a hablar. Concluimos con esto. La herejía del docetismo. ¿Qué significa docetismo? Viene de una palabra griega que se denomina dokeo. Es una doctrina que surgió a finales del primer siglo de la era cristiana, que era lo que afirmaba el docetismo. Realmente la palabra dokeo, significa parecer, significa apariencia, significa la palabra dokeo, y de ahí proviene docetismo. Significa una apariencia, para que me entiendan. Surgió en el primer siglo, en la época del apóstol Juan ya existía esta herejía. ¿Qué era lo que creía esta herejía? Creía que Jesucristo solamente había venido como en apariencia. Niegan que vino físicamente y se encarnó en un cuerpo humano, Jesús. Es decir, niegan la humanidad de Jesús. Y dicen ellos que solamente era como un espectro que vino y se presentó en esa época. Así como se le ha aparecido a usted en la noche la Llorona. Eso creían de Jesús, que solamente era una apariencia. Ellos niegan admitir que Jesucristo ha sido hombre verdadero y que ha tenido un cuerpo en carne. Por consecuencia niegan la crucifixión, la muerte física de Jesús. Dice que fue algo ilusorio solamente. Esta es una corriente que viene del gnosticismo. ¿Qué significa el gnosticismo? Igual, lo mismo. El docetismo viene del gnosticismo.
niegan la humanidad de Jesús. Dice que solamente es algo ilusorio, que no murió físicamente en la cruz, que no derramó su sangre. Y por último, ellos creen que obtienen la salvación por un conocimiento. Por eso viene la palabra ignosis, que significa conocimiento, no recuerdo si es conocimiento intelectual, no recuerdo qué significa, pero eso significa gnosis, más o menos. Gnosis, un estudio de la ciencia. Bueno, pero realmente era un conocimiento en las mismas escrituras, porque ellos usaban la Biblia. Fíjense, hay una diferencia entre, ya con esto quiero terminar nada más para no hacerla más larga. Hay una diferencia entre herejía, apostasía y lo otro que se llama, ¿cómo se llama? La apostasía, y lo otro que le llaman lo que dicen lo del Espíritu Santo, que dicen, ¿cómo se llama eso? Que le llaman del Espíritu Santo, el que blasfemia, herejía y apostasía son diferentes. Un blasfemo es una persona que nunca ha conocido a Cristo, no ha nacido de nuevo y solamente viene, ahí están los hermanitos en la iglesia, plau, plau. Y ahí van los hermanitos para allá y se burlan de usted. Esos son blasfemos. Jesús existe, mentiras, no existe Jesús, no ha hecho nada por mí ni por mi familia. Esos son blasfemos y tienen oportunidad de salvarse y de venir a Cristo en un momento dado, ¿verdad? Pero los herejes o la herejía es parte de la misma iglesia cristiana, hijos del Dios viviente que nacieron de nuevo, pero que tergiversan la palabra y se desvían del camino. Porque hay muchos que se desvían del camino en la época de nuestro Señor Jesús. Y en ellos estaban los gnósticos, era un grupo de ellos, docetas también. Ellos originalmente surgieron del cristianismo, para que me entienda. O sea, en pocas palabras, las herejías o los herejes han surgido del cristianismo. Por lo tanto, la iglesia primitiva dijo, nosotros vamos a determinar un canon del Nuevo Testamento para evitar o a causa de las herejías que estaban surgiendo en los primeros siglos. Este gnosticismo o docetismo surgió en el primer siglo. Usted se preguntará, ¿existe actualmente? Sí. ¿En qué parte? En los templos gnósticos no sé cómo le llaman ellos, sinagogas gnósticas. En muchos lugares de la ciudad yo he pasado y he visto templo gnóstico, dicen, y te enseñan la misma Biblia porque surgieron del cristianismo, pero ellos no niegan el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo. Así es que si lo invita a un gnóstico y le dice, hermano, vente para acá, aquí también estudiamos la Biblia, entonces usted va a pensar dos veces en lugar de aceptar una corriente que ya existía como una herejía en el primer siglo. ¿Está captando? Muy bien, existe el gnosticismo y es actual. El siguiente servicio le voy a hablar de los arrianos o el arrianismo, que también es una doctrina que ustedes se los encuentran en la calle. Predican a Jesús, le hablan de la Biblia, pero no creen en el reino de Dios y mucho menos creen que Jesús es Dios. Surgieron en el segundo siglo. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie y dile. Y apostasía, por último, no les dije pónganse de pie. Apostasía, un apóstata es aquel que primero comenzó por creer en Jesús, nació de nuevo, después se tergiversó y agarró una doctrina que no era bíblica, y por último dice, a la hora Dios no existe, a lo mejor porque ya ni se manifiesta en esto ni en lo otro, por lo tanto ya no creo ni siquiera en Jesús como Señor. Esos han apostatado o dejado la fe, ¿me entiende? O un apóstata también puede ser que personas dentro del cristianismo hayan dicho, en un momento dado hayan comenzado con una herejía, y luego les voy a hablar de un caso de aquí de México, hay un caso aquí en México, que empezaron con una herejía y terminaron diciendo que Jesús no es el único Salvador. Ellos tienen otro Salvador adicional a Jesús. Ellos primero cayeron en herejía y luego se volvieron apóstatas. Es importante que entendamos eso.
¿Por qué hablamos de esta doctrina? ¿Para ofender a personas? No. Para librarlos de esas doctrinas que los pueden llevar a la destrucción. Dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Gracias, Señor, te damos, porque eres fiel a tu palabra, Jesús. Gracias, porque eres un Dios bueno. Gracias por tu fidelidad. Padre, te damos gracias en este día, porque no hay otro Dios como tú, Señor. No tenemos otros dioses, Señor, solamente tú eres el único Salvador y Señor sobre nuestras vidas, Jesús. Rechazamos, Señor, todo lo que no provenga de ti. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para continuar en tu palabra, Señor, para no errar en tu palabra. Esa es nuestra petición del día de hoy, Señor, y poder continuar, Señor, en el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que trae poder a la tierra, Señor, que trae manifestación de tu reino, Señor, aquí, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos sigas dirigiendo, Señor, por este camino que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reprendemos, Señor, cualquier pensamiento que nos indique o que nos desvíe, Señor, de tu camino, Jesús. Te damos gracias porque es tu Espíritu que nos revela todas las cosas, Señor, en esta tierra. Eres tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro ayudador. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, las Escrituras, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos en esta tarde. Te damos adoración, Señor. Alabanza y gloria a ti. Porque eres el único Dios. El único Señor. No hay otro Dios como tú, Jesús. No hay otro Dios como tú, Señor. Si viene alguien enfermo, le decimos como todos los domingos,